En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos en esta meditación al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos abra el corazón para ver cuánto nos ha amado nuestro Señor. Y a fin de cuentas es lo que estamos buscando el día de hoy, realmente sentir el amor personal que me amó y se entregó por mí. Esta meditación, a lo mejor alguien está viendo o ha tomado el libro de Astías, la bandera de la cruz que está ahí. Esta meditación es la base de aquel libro. Entonces espero que si lo haya leído ya, que no le importa la repetición. La crucifixión y muerte de Cristo, por un lado, es fácil meditar porque todos experimentamos el sufrimiento. Es mucho más difícil meditar en la Pascua, no tenemos ninguna experiencia de la resurrección y la alegría que sentimos en esta vida suele ser efímera o pasajera, pero el dolor sí lo dominamos como seres humanos. De todos modos, ¿cuántos crucifijos hay en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias? Y pasamos de largo y no nos fijamos mucho en el crucifijo. Incluso llevamos la cruz en el pecho, muchos, y también a lo mejor no nos acostumbramos, pues. Entonces, la idea de esta meditación es quizá ayudarnos a contemplar a Cristo crucificado. Aquí tienen el pasaje del Evangelio que no lo voy a leer aquí con ustedes, que es la muerte del Señor. Simplemente quiero ir tomando frases como lo que hicimos con Lázaro y hacer comentarios. Entonces, por un lado, meditar en la cruz es urgente. Los grandes santos, pienso de inmediato en San Francisco, pero también en Teresa de Ávila, y en otros, cuando ellos pensaban, sobre todo Francisco, tomaba 2 trozos de leña, cortaba esos trozos y se quedaba horas delante de la cruz. Francisco no era de mucho leer, sino de mucho ver la cruz. Así es como se convirtió en la cruz de San Damián. Después también la Teresa de Ávila, que una vez vio el Cristo a limpias y se quedó viendo esa imagen, ese busto, y tuvo su segunda conversión. Muchos santos pasaron horas en la cruz, delante de la cruz. Cuando vas a Italia, en el valle de Rieti, hay 4 lugares, puntos cardinales, donde Francisco tenía experiencias. Uno es donde Grecho, donde tuvo el primer Belén, es otro lugar, no me acuerdo de los nombres, donde escribió la Constitución, etc. Y ahí, en todos esos lugares, hay una cueva chiquita donde él ponía su cruz y se quedaba rezando. Entonces es importante pasar tiempo ante la cruz. Pensar en qué habrá sido la experiencia de las 3 mujeres, María y Juan, 6 horas delante de la cruz. Eso cambió su vida para siempre. Nos queremos dedicar este ratito pensando en la cruz. Y de nuevo, y aquí es algo que hemos meditado mucho y amor, no siempre es fácil entrar en esta contemplación. Quiero ofrecerles estas ideas. Y a lo mejor pueden ser. Sabemos que cuando Pablo se convierte, Cristo le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Y él no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo el cuerpo de Cristo. Pero es lo mismo para Jesús. Entonces, pensando en eso, dije, pues podríamos también contemplar este Cristo crucificado en el Cristo cuerpo. Y sobre todo, en el momento más duro de la historia reciente, que es el Holocausto. Entonces, permítanme hacer
esa comparación y a lo mejor nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que sintió Cristo, contemplando qué es lo que ha sufrido su cuerpo. Muchos eran judíos también, muchos eran católicos, todos eran hijos de Dios. Dice el Evangelio, como primera idea, llegaron a un lugar llamado Gólgota, esto es lugar de la calavera. Entonces el Evangelio de Mateo, que vamos a seguir ahora, pues dice un lugar que se llama Gólgota, lugar de la calavera. Y lo escribe de tal forma, pues para nosotros es como decir cualquier cosa, no nos impresiona. Pero yo pregunto si no impresionaba a sus lectores en aquellos primeros años, primeras décadas de la cristiandad. La palabra Gólgota, lugar de la calavera. Antes a ellos seguramente les inspiraba pavor. Les recordaba las atrocidades que actuaban ahí, cuánta gente murió en ese calvario. Ahora está dentro del Santo Sepulcro, cubierto con mármol de vidrio, y uno no aprecia ese aspecto horripilante que seguramente tenía. ¿Cómo puedo ayudarles o ayudarnos a sentir entonces el impacto que habrá tenido ese nombre en la vida de las personas? Entonces, cuando crucifican a Cristo, cuando le dan la sentencia, cuando dicen, vas al Calvario, vas a Gólgota, escuchar ese nombre, ¿qué reacción habrá tenido Jesús? Nos puede ayudar pensando nuevo en esto. En los tiempos modernos hay un lugar, un nombre que inspiraba justo ese horror. Su nombre original era Oświęcim, polaco, pero se convierte en Auschwitz. El nombre de Auschwitz, para las personas que iban a ir, nada más escuchar el nombre, les causaba pavor. Ahí, como sabemos, durante todo el día no paraban de llegar trenes cargados de personas procedentes de varios países europeos. Y para mí, el Auschwitz es como el Calvario moderno. Y lo que pasó ahí, la muerte de todas esas personas, es Cristo que vuelve a morir, se vuelve a crucificar en su iglesia, en la iglesia mística. Pues ahí pasaban esas personas largos días, incluso semanas, encerrados en vagones de mercancías, sin ventilación, sin comida, con condiciones inhumanas. Y varios o muchos murieron o morían en el trayecto, nunca llegaban. Y los que sí llegaban exhaustos, agonizando. Y todos conocemos los horrores de ese lugar. Contemplar a esas personas es contemplar a Cristo en la cruz. Dice Viktor Frankl, algo que a lo mejor nos puede ayudar. Él escribe así, Viktor Frankl es el psicólogo judío que sobrevivió, escribió su experiencia en un libro famosísimo que lo recomiendo que si nunca lo han leído, fácil de leer, El hombre en busca de sentido. Y básicamente uno de sus tesis es: los que sobrevivieron es porque tenían una razón por qué vivir, un sentido. Entonces, él describe la primera vez que escucha el nombre Auschwitz. Y dice así, escribe así: 1,500 personas viajamos, 1,500. Viajamos en tren durante varios días. Y sus correspondientes noches. Cada vagón lo abarrotaban 80 personas tumbadas encima de su equipaje. Los nazis decían, era una manera se les decía, traigan sus cosas porque pues, le vamos a dar un nuevo lugar para vivir. No les decía la verdad, todo era mentira, para que no se alarmaran
Entonces sí tenía equipaje. Todos creíamos y anhelábamos, esperábamos que nuestro destino fuera una fábrica de municiones, donde simplemente se nos obligara a trabajos forzados. Entonces esa es la esperanza. Los nazis son muy mala gente, pero a lo mejor nos van a llevar a un lugar y vamos a trabajar y va a ser feo, pero vamos a salir adelante. Es lo que esperaban. De repente, de la garganta de los pasajeros se escapó un grito angustiado. Viendo por creo que había unos agujeritos arriba para aire, dicen, hay una señal que dice Auschwitz. Al oírlo, todos se sintieron paralizados, horrorizados. Ese nombre evocaba las más terribles atrocidades, cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. Entonces yo me imagino a esas personas que todavía tenían alguna pizca de esperanza y después alguien ve por el huequito de la ventanilla, ve una señal que dice Auschwitz 10 kilómetros o no sé. Y el pánico que sintieron le dejó marcado a Víctor Franco lo escribe aquí. Entonces cuando leemos el Evangelio, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa un lugar de calavera, no pasar por encima rápidamente. Ese lugar era el lugar de tortura, de muerte, de injusticia, de crimen. Y el dolor que causaba. Un lugar, un recuerdo traumático. Después sigue el Evangelio, dice, una vez que le crucificaron, voy saltando versículos, una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando a suertes. Hemos leído eso 1000 veces. Quizá si lo comparamos con la misma experiencia de estos pobres de Auschwitz, nos podemos entender o sentir más bien, que es lo que estoy buscando. Ignacio ha hablado mucho de gustar y sentir, o sentir y gustar, buscar sentir el amor que Cristo nos tenía sufriendo eso. Y aquí está la imagen. La misma imagen sucedió en Auschwitz, donde repartir los vestidos, donde echar suertes. Primero, esta imagen en sí siempre me impresiona, y de hecho uno de ustedes en la homilía lo dijo de paso, en un momento, yo me acuerdo, creo que ayer o anteayer, de desnudar a alguien, pues es quitarle la dignidad, quitar la ropa de alguien, desnudarle públicamente, exponerle a alguien indefenso a la burla. No sé si han visto estos videos que también son muy duros, ¿no? Hay unos videos blanco y negro sin sonido de los años finales de los 40. Las niñas que se dejaron enamorar por los soldados alemanes en París o en Francia, ¿no? Invadieron los alemanes, tomaron control de Francia y muchas mujeres jóvenes pues se enamoraron de los soldados alemanes. Bueno, cuando termina la guerra, a esas mujeres las trataron muy mal, públicamente. Entonces hay videos donde las sacan en público y las rasuran completamente, todo el pelo, y ahí están llorando las pobres mujeres y las tratan de forma muy humana. Pues eso es un poco lo que está pasando aquí, el quitar la ropa. Es como decirle a Jesús, pues tú no necesitas esto, ya vas de verdad, o sea, ya estás muerto. Y imaginar a Cristo crucificado viendo desde arriba a la gente que está repartiendo su ropa. Esta imagen es fuerte. Dice comentarios sobre Auschwitz. Muchas veces cuando llegaban los trenes cargados de deportados,
y pasaban el filtro creyendo que eran válidos para el trabajo del CSS, se los llevaban a todos a un vestidor enorme, donde les hacían quitar toda la ropa, anillos, pendientes, cadenas, cualquier cosa de valor, invitándoles en un cochete a ducharse para que se desinfectaran. Es una trampa mortal, todos sabemos, entran en esas cámaras que no son cámaras de ducha, sino de gas. Pero la gente no lo sabía, igual, para no alarmar. Tenía el ciclón B, ese gas que mataba en cuestión de 15 minutos a 2.000 personas de una sola vez. Y después pasaban al crematorio los cuerpos para incinerarlos, para no dejar rastro. Pues decían a esas personas, un poco engañándoles, decían cosas como, bueno, aseguren, atar sus zapatos juntos para no perderlos, pongan todo un montoncito, porque después de la ducha, para saber dónde están sus cosas, déjenos aquí marcados, no se preocupen, vamos a cuidar las cosas. Este tipo de burla al quitarles la ropa. Después había almacenes enormes de ropa y pendientes y todas esas cosas. Pero bueno, eso pasó a Cristo, ese quitarle la dignidad, tratarle como de burla, engañarle, en el sentido de Cristo, no para esas personas, sí. Entonces, cuando pensamos en esos momentos, también podemos recordar cómo ha sido crucificado el cuerpo de Cristo. Después dice, se sentaron ahí para custodiarlo, hablando en el versículo 36 de los soldados. Se sentaron para custodiarlo. Y aquí eso de sentarse a custodiar manifiesta como cierta pasividad o apatía o indiferencia ante el sufrimiento del Señor. Es una manera de aceptar el mal, cruzar de brazos, no hacer nada, no luchar en contra, no elevar la voz, seguir la corriente. Es una tentación muy fuerte y que era una epidemia en Alemania. Yo trabajé en Alemania del año 97 al año 2004. Y todavía había gente que eran como jovencitos y niños que habían experimentado todo esto. Y en Alemania en esos años, supongo que ya cambiado un poquito, ya estamos hablando de más de 20 años después. Pero cosas interesantes. Yo a veces soy muy mexicano en mi manera de conducir, entonces no pongo simplemente conduzco. Entonces no indiqué que iba a la derecha. Y el coche detrás de mí comenzó con sus focos a avisarme, ¿no? Como regañarme. ¿Cómo puedes dar a la derecha si no has avisado? Como que el pueblo alemán se quedó marcado de que tenemos que elevar la voz si vemos algo que no está bien. Porque durante toda esa época nadie dijo nada. No es exactamente verdad, pero muchos no dijeron nada. Entonces, eso de sentarnos ahí en nuestras vidas, no hacer nada para ver qué va a suceder, como el hombre que enterró su talento. Y Jesús advertía que los buenos somos lentos al hacer el bien y los malos son rápidos a hacer el mal. En Lucas 16:8 dice, los que pertenecen a este mundo son más sagaces que su propia gente, con su propia gente, que los que pertenecen a la luz. Los que pertenecen a este mundo son más sagaces con su propia gente que los que pertenecen a la luz. Hubo una ex guardia del campo de concentración que decía un poco como
buscando quitarse la responsabilidad. Dice, yo fui el testigo del grotesco funcionamiento de la maquinaria de la muerte. Cada pieza movía a la otra como un reloj. Fue la más grande y violenta danza de la muerte de todos los tiempos. Yo he visto el infierno, la muerte y al diablo, porque tenía que mirar la locura de la destrucción. Y después dice eso. Yo era uno de los tantos caballos que tiraban del varón y que no podía escapar debido a la voluntad del conductor. Entonces, esta actitud de no hacer nada, no elevar la voz. Y después también diciendo, mi posición es la misma que la de millones de otros que tenían que obedecer. La indiferencia de los que sufren. Y esta respuesta que dan los de la izquierda en el juicio final. ¿Cuándo te dimos hambriento y no te alimentamos? ¿O cuándo sediento y no te dimos de beber? ¿O cuándo extranjero y no te dimos hospedaje? Etcétera, etcétera. Esa es la crítica que nos dará Dios. Después dice el Evangelio, sobre su cabeza pusieron un letrero con la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pues también hubo ese letrero famoso en Auschwitz que decía Arbeit macht frei, que quiere decir que el trabajo hace libre, o el trabajo nos hará libre. Y la idea es, para los de fuera, para los que pasaban, para los reporteros o la gente que... La idea era decirles, no, pues ese es un campo donde la gente trabaja mucho y al trabajar entonces se realiza, se mejora y después se libera. Pero era obviamente una burla. Como la burla de Pilato, que eso es Jesús, el Rey de los judíos. Se estaba burlando de Jesús, aunque sin darse cuenta estaba afirmando la verdad. Según Dante, en su obra El infierno, hay otro lema sobre otra entrada y dice, perder toda esperanza los que entran aquí. Y eso es más lo que decía Auschwitz. Quizá también ese Arbeit macht frei suena mucho a la verdad os hará libres. El trabajo, la verdad. Interesantemente, en ese lema que lo pusieron ahí, que todos lo pueden ver, Arbeit, la Arbeit es B grande, los trabajadores, los prisioneros de Auschwitz que hicieron esas palabras en hierro, invirtieron la B, de tal forma que la parte chiquita de la B grande está abajo y la parte grande arriba. Y no se dieron cuenta, nadie fue castigado por eso. Pero ahí los prisioneros buscaron, incluso en esa pequeña cosita, manifestar algo de que seguimos siendo seres humanos libres, seres humanos, esta pequeña rebeldía. Pues dice el Evangelio, los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos se burlaban de él, esa burla. Todo el mundo se burlaba de él. Burlarse de alguien que está muriendo, seguramente es casi imposible. ¿Cómo puede ser posible que te burlas de alguien que está muriendo? Cualquier corazón de carne o un poquito de carne, cuando ve a una persona sufriendo, pues el sufrir nos une como seres humanos. Queremos hacer algo por alguien que está sufriendo. A veces esos videos no ayudan mucho, pero vi una noticia, un video hace varios años de un señor
que subió a una vereda y se metió en una especie de estanque de agua para la ciudad, supongo. Es un lugar del estado. Él subió y bajó y se metió en el agua, y posiblemente con la intención de suicidarse, un señor de 40 años por ahí. Pero como que entonces no sabía nadar, entonces se metió hasta el cuello un poquito más y ya se estaba ahogando y le entró el no quiero morir. Y en eso pasan 4 jóvenes. Es un lugar un poco apartado, no está en medio de la ciudad, pero pasan 4 jóvenes y lo ven. Y él comienza a gritar, y lo tienen filmado, porque obviamente esos jóvenes también filmaron eso. Y él comienza a gritar, ayúdame, ayúdame. Y ellos comenzaron a burlarse de él, mientras se estaba hundiendo, diciéndole cosas y palabrotas. ¿Y cómo es que te metiste ahí, viejito? Pues no, ahora recibe lo que mereces y tal. ¿Y cómo es posible? Pues así somos los seres humanos. Se burlaban de Cristo crucificado en la cruz. Ver ese cuerpo destrozado, la sangre, cómo estaba Él. Y también, pues, con su paciencia y su bondad, y no echaba pestes a nadie, con esa humildad, y de todos modos se burlan. Ahí en Auschwitz, pues, todo fue una gran burla. Rudolf Höss, que era el comandante del campo de concentración, manifiesta su incapacidad de reconocer el mal que había hecho o reconocerlo como mal. Y su frialdad e indiferencia es una burla total, porque en su juicio, cuando lo acusaron de haber matado a 3,5 millones de personas, él responde, no, solo maté a 2,5 millones. Los demás murieron de enfermedad y hambre. Entonces, ¿qué tipo de mente piensa así? Después, su psicólogo, Gustav Gilbert, americano, tuvo varias entrevistas con él. De hecho, hay una película hoy sobre su compañero mariscal, no me acuerdo cómo se llama, y que capta un poco esto. Su psicólogo hablaba con él y dice si es franco y al grano, apático. Como que no muestra mucho interés por la enormidad de su crimen. Como que se le está ocurriendo hoy un poquito. Da la impresión de ser intelectualmente normal, pero con una apatía esquizoide. Falta de empatía que no podría ser más extremo en un psicótico. Lo interesante es que Rudolf Höss al final se confesó. Bueno, no sé que esté en purgatorio, pero hacemos muchas indulgencias, entonces a lo mejor ya está conociendo. Después el Evangelio sigue. Desde el mediodía toda la región se cubrió de tinieblas hasta las 3 de la tarde, oscuro. A esa hora Jesús gritó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, aquí varias ideas. En primer lugar, ese grito de Cristo, que es el grito de todos los que sufren, de todos los que han sufrido la injusticia. ¿A cuánta gente conocemos? ¿No? Fuimos nosotros a unos días de vacación en Acapulco, alguien nos prestó un lugar y fuimos y hicimos nuestra hora santa en la parroquia, no me acuerdo cómo se llama. Y estaban en ese tiempo recordando a toda la gente desaparecida de la parroquia. A mí me cayó el corazón a los pies. Tenían fotos de todos los familiares y velas, y entonces ahí estábamos en la hora santa y había gente del pueblo también.
Pero ver más de 50, creo que 70, 80 fotos de personas distintas que desaparecieron y nadie sabe dónde están, no hay noticias. Y eso es un pueblo. Cuánto sufrimiento, cuánta injusticia. Cristo se hace uno con todos al gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La exterminación de gran parte del pueblo judío, obviamente muchos católicos también, varios santos grandes, Maximiliano Kolbe, Edelstein, entre muchos otros. Pues ese exterminio causó una ruptura de fe para muchos. Muchos judíos simplemente no podían creer después del holocausto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no puedo creer. Entonces, algunos testimonios de gente después que escribían, pueden encontrar en internet sus testimonios, algunos dicen cosas como esto. No puedo concebir un Dios que es capaz de realizar milagros, pero después abstenerse de hacerlo. No puedo adorar a un Dios capaz de impedir los horrores de los campos de concentración nazi y no hacerlo. U otro que dice, luego de Auschwitz podemos acelerar con mayor fuerza que nunca antes que un Dios omnipotente tendría que ser sádico o completamente incomprensible. O otro. El holocausto reveló las profundidades en las que se ha hundido el hombre y el grado en que Dios se ha retirado. ¿Dónde está Dios cuando ocurrieron estas cosas? Y el último, vivimos en el tiempo de la muerte de Dios, es decir, el hilo que une a Dios al hombre, el cielo y la tierra ha sido roto. Nos encontramos en un cosmos frío, silencioso, insensible, sin la ayuda de ningún poder, con propósito más allá de nuestros propios recursos. Luego de antes, ¿qué otra cosa puede decir un judío acerca de Dios? Realmente fue una aniquilación total, como la misma de nuestro Señor Jesucristo. A fin de cuentas, matamos a Dios. Entonces, es una oscuridad que desciende sobre nosotros como las tinieblas de aquella tarde. Era mediodía, pero no había nada de luz. Y aquí una pregunta que me hice a mí mismo. ¿Has visto una vez una foto de Auschwitz a color? Pues yo creo que no. Seguramente si buscas en internet no encuentras. Solo he visto Auschwitz en la penumbra. Nunca un día solado. Pues eso, contemplar ese dolor de la humanidad es darnos una idea de lo que sufrió Cristo, porque Cristo cargó con todo esto. Esto que vivió, todo esto. Seguimos. Dando un fuerte grito, entregó su espíritu. Eso no lo comentamos el otro día, pero bueno, si lo comentamos brevemente. Cristo da un grito, no una palabra, simplemente una voz, un sonido, un alarido. La muerte no es la última palabra. Si nos duele y nos debe de doler mucho, sabemos que hay una resurrección. Pero el dolor de la muerte todavía está ahí. También ayuda a saber de lo que nos salva la resurrección de Cristo.
porque esto del holocausto y de la muerte de Cristo podría así haber sido el fin para todos. Cristo con su muerte nos salva de eso. Y aunque tengamos que pasar por fuego, al final resucitaremos. Y es bonito pensar, bueno, antes de bonito pensar, termino con una cosa más negativa. Yo tuve la gracia de ir a Tierra Santa aquí, hoy en día es muy difícil porque ya en los últimos 5 años siempre están en guerra, es muy difícil ir allí, pero yo tuve la gracia de ir. Fui con mis papás hace como 15 años, más, casi 20 años. Y fuimos a un museo que se llama Yad Vashem. Si han ido, entonces ya están preparados para lo que voy a decir. Yad Vashem es como un búnker, es como un edificio, un rectángulo, todo de hormigón. Entonces me sorprendí porque no cobraba. Es un museo bastante bien hecho, pero no cobraba nada. Es para crear conciencia de lo que pasó en el Holocausto. Y cuando yo salí dije, pues claro, porque nos deben de pagar por ahí, porque es durísimo. Entonces son un rectángulo como esta mesa y haces que cuando entras, pues todo este lado y todo este lado son pequeñas salitas. Y en cada salita pues hay un tema o como una exposición de cosas. Te entras en una y encuentras la ropa que usaba la gente. Entras en otra y hay quizá el vagón, un ejemplar del vagón que llevaba la gente en Auschwitz. Entras a otra y hay instrumentos de tortura. Y así vas, y debe ser, no sé, al menos 20. Yo no sé porque solo vi 3. Y hacen que tú entras y después sales y después tienes que cruzar y todo eso es vacío. Entonces te das un sentido de, entonces tienes que cruzar y vas al siguiente. Y así vas haciendo esto todo el tiempo. Y hay cordones para que tengas que pasar. Bueno, nosotros vimos como 3 o 4 salones y dije, o sea, con cada salón uno se va como un tiempo. Además es un poco anti-iglesia, ¿no? Un par de, y yo iba así, los hijos de no sé qué barrio se pueden ver a mí. Pero de todos modos, íbamos pasando y después de 3 o 4 dije, ya no aguanto más. En cada salón también hay un monitor y están tocando constantemente testimonios de las personas que sobrevivieron y están contando su experiencia. Podrías pasar horas ahí. Nosotros pasamos como 20 minutos. Después del 3er o 4 salón ya no podía más. Y vi a mi mamá y mi papá y dije, ¿sabes qué? Es que no puedo más. Es demasiado duro. Es que no puedo ver ese sufrimiento. Es demasiado duro. Entonces comenzamos a saltar todos esos rumores y salimos por ahí. Pero no acabó la tortura. Porque cuando llegas ahí, me recuerdo que es visual, más o menos, saliendo a la derecha, hay una especie de cúpula, un pequeño cuarto, la mitad de que tiene una cúpula, y después por debajo es como una caverna. Entonces es como un huevo, entras a la mitad. Y en esa cueva, toda la pared, entonces, de hecho todo, es como un huevo, todo está lleno de azulejos con los nombres, cada uno con un nombre de una persona que murió en Auschwitz. Bien, es un lugar X, pero lo que no ayudó es, pues, pasando por ahí, nada más como me asomé para ver qué era, había una señora ahí dentro, una señora mayor. Hay como una barandal, porque puedes ver para abajo, y estaba como apoyándose, ¿no?, sobre esa barandal, llorando, sollozando, casi gritando. No estamos hablando de 50 años después, 60 años después. Vio el nombre de un familiar y no pudo contener su dolor. Por esa experiencia de Hashem, tremenda, tristísima. Y dije, esto es una réplica parcial de lo que vivieron ellos. Y me siento fatal. Necesitaba como 1 hora para oxigenarme, salir de ahí, ver luz, ¿no?, hablar de otra cosa, ver otra cosa.
de estas personas, ¿qué es lo que vivieron? Nuestro Señor, ¿qué es lo que vivió? Pero la cosa bonita es, aunque la fe fuera muy probada, Dios saca llamas de las cenizas. Y en nuestro caso, la muerte de Jesús pues termina siendo la fe disculpa que nos redime. En un sótano, en una casa en Colonia, encontraron una pared donde escondieron a judíos. Lo siguiente, la traducción. Ahora, lo he buscado en internet y hay como dos traducciones o dos. Entonces, podría ser una santa leyenda, pero de todos modos. En ese sótano encontraban eso que dice, creo en el sol cuando no brilla. Creo en el amor aun cuando no lo sienta. Creo en Dios aun cuando está en silencio. Entonces, alguien que está ahí buscando sobrevivir, que a pesar de todo todavía mantenía la fe aunque no veía, no sentía. ¿Qué habrá sufrido nuestro Señor si esto es lo que sufre en su cuerpo? Termino esta reflexión que a lo mejor nos ayuda a crecer en amor por el Señor y crecer en amor por nuestros hermanos, los hombres, con este último comentario de alguien que visitó Auschwitz. Yo no sé si podría visitar después de todo lo que he leído, yo no sé, pero de todos modos, alguien que lo visitó escribió esto y me quedé conmovido. Dice, podemos pensar e imaginarnos miles de cosas que pudieron ocurrir en Auschwitz. Ver documentales o películas, leer libros que hablan sobre las atroces y salvajes historias que pasaron ahí. Pero esa es la diferencia. La diferencia entre ver o leer y estar. Os aseguro que hasta que no llegues y veas tú mismo, te veas en medio de ese campo, pisando y cruzando las vías por donde pasaban esos trenes cargados de miles de personas que ya llegaban no hace muchos años, en un solo viaje de ida, con destino a una terrible muerte. No es hasta ese entonces, cuando una sensación de horror recorre tu cuerpo, empiezas a ser mínimamente consciente de las barbaries que muchísimas personas inocentes tuvieron que sufrir. Entonces, si nosotros no meditamos la cruz de Cristo, si no le pedimos la gracia de entender su amor por nosotros en la cruz, podríais pensar mil cosas, ver películas sobre la muerte, leer libros, escuchar pláticas. Pero hasta que no vivas la cruz con Él a su lado, nunca entenderemos cuánto nos ha amado. Por eso esta meditación es tan importante. Por eso Jesús no nos quita el sufrimiento. Cuando lo experimentamos es para saber qué es lo que Él experimentó por amor a nosotros. Vamos a pedirle ese gracias, Señor. Ayúdame a entender un poquito más el día de hoy tu amor infinito que trae ese sufrimiento casi como si no fuera nada. Tu amor es tan grande.